¿Cómo es posible que un lugar de fantasía y alegría se transforme de repente en un escenario de horror? Imagina una noche cualquiera en un parque de diversiones. Risas, luces, música y de pronto un grito ahogado, fuego y caos. A lo largo de la historia, múltiples parques temáticos alrededor del mundo han sido testigos de accidentes escalofriantes. En este recorrido descenderemos por un iceberg de tragedias, desde los incidentes más leves hasta las profundidades de los peores desastres jamás ocurridos en parques de atracciones. Prepárate para un viaje tenebroso y dramático. Y créeme, no podrás apartar la mirada porque cada caso es más increíble que el anterior. Y el último, créeme que te dejará sin aliento. Ahora sí, comencemos. Comenzamos en la superficie con accidentes que, por fortuna, no cobraron vidas por sí, pero sí sembraron el pánico y anticiparon problemas mayores. Por ejemplo, en 2024, 4 personas resultaron heridas cuando la montaña rusa Ninja de Six Flags Magic Mountain en California descarriló tras golpear una rama caída de un árbol. Los pasajeros quedaron colgando en el aire hasta que fueron rescatados, sufriendo rasguños, moretones y un susto enorme. Este incidente reveló cómo incluso un objeto tan común como una rama puede poner en jaque la seguridad de una atracción de alta velocidad. De modo similar, en julio de 1987, 6 visitantes de Hershey Park, en Pensilvania, quedaron heridos al volcar una balsa en la atracción de rápidos Canyon River Rapids. Aunque nadie murió, la escena fue caótica, personas luchando por salir del agua agitada y empleados corriendo para ayudar. Pero no todos los sustos involucran fallos mecánicos, a veces es la imprudencia lo que desata tragedias evitables. Cuando un joven de 17 años ingresó sin autorización a una zona restringida debajo de la montaña rusa Batman, The Ride in Six Flags Over in Georgia. El motivo, recuperar su gorra perdida. En cuestión de segundos, el chico fue golpeado por un tren en movimiento y terminó sin cabeza instantáneamente. Los letreros de prohibido el paso estaban allí, pero él los ignoró. Este incidente estremecedor se difundió por todo el mundo como recordatorio de que las normas de seguridad en los parques existen por algo. A pesar de la gravedad, aquí tampoco hubo una falla técnica del juego mecánico. Fue una decisión desafortunada la que condujo al horror. Sin embargo, accidentes más oscuros y devastadores nos aguardan a medida que descendemos por este iceberg. Así que continúa viendo. Si te está gustando este video, dale like, comparte y suscríbete, porque lo que estás a punto de ver no es ciencia ficción. Son historias reales de atracciones que pasaron del juego al horror en segundos. Y lo más inquietante es que cualquiera pudo haber estado ahí. A continuación nos adentramos en accidentes con víctimas mortales aisladas, hechos que sacudieron la confianza del público en la aparente seguridad de las atracciones. Uno de los primeros casos que reveló el peligro latente fue el de Willard's Wizard en 1980. Este era un Speed Racer Coaster popular en Marriott's Great America en California, cuyo sistema de frenos presentaba fallos recurrentes. Tras al menos 11 choques leves de trenes entre 1976 y 1979, sin que se corriera el problema, ocurrió lo peor. El 29 de marzo de 1980, 2 trenes volvieron a colisionar en la estación de abordaje. El impacto esta vez fue brutal y causó la muerte de un chico de 13 años. Reportes de la época lo describen como de 13 o 14 años y dejó 8 heridos graves. La indemnización fue de apenas $70,000, una suma irrisoria ante la pérdida de una vida tan joven. Ese trágico suceso expuso la indiferencia con que algunos operadores abordaban problemas de seguridad conocidos. Después de aquello, la montaña rusa conocida como Wizard cerró definitivamente en ese parque, cargando con el triste legado de un adolescente fallecido por negligencia. Otro caso que conmocionó al público ocurrió en el lugar más inesperado, es decir, en Disneyland. El 5 de septiembre de 2003, la famosa atracción Big Thunder Mountain Railroad, un tren minero en la Tierra de la Aventura de Disneyland, en California, sufrió un descarrilamiento catastrófico. Una sección del tren salió de las vías dentro del túnel oscuro, haciendo que el vagón locomotora chocara violentamente contra la estructura. Los vagones traseros, llenos de visitantes, se estrellaron contra los restos. El caos reinó en segundos, humo, chispas y pasajeros atónitos pidiendo auxilio. El saldo fue trágico. Un hombre de 22 años murió casi al instante y una decena más quedaron heridos, algunos con lesiones muy pero muy serias. Disneyland fue demandada y se descubrió que un mantenimiento inadecuado en un tornillo del tren había causado la falla.
La lección fue clara. Ni siquiera el lugar más feliz de la Tierra está exento de errores mortales. Desde entonces, Disneyland reforzó inspecciones, pero la memoria de ese día demostró que la línea entre la diversión y el peligro puede ser más delgada de lo que creemos. En esta misma categoría de tragedias individuales, una de las muertes más espeluznantes en un parque ocurrió en la atracción de Perilous Plunge de Knott's Berry Farm, en California. El 23 de septiembre de 2001, Lori Manson Lawrence, de 40 años, se subió a este popular juego de agua, una caída libre acuática de 35 metros de altura, sin imaginar lo que estaba por suceder. Durante la pronunciada caída, Lori salió despedida del bote y cayó más de 30 metros al vacío. Testigos horrorizados vieron su cuerpo golpear en el agua con un impacto brutal. Aunque el juego contaba con cinturón de seguridad y barra de sujeción, luego se supuso que la pasajera tenía un físico robusto, casi de 136 kilogramos, y el cinturón no ajustaba adecuadamente, quedando su cuerpo vulnerable a la fuerza G de la bajada. Lori murió por múltiples traumas contundentes. Los sistemas de seguridad permanecieron cerrados al final del recorrido, lo que indica que técnicamente seguían asegurados, a pesar de la expulsión de la pasajera. Este hecho expuso un problema de diseño y procedimientos. Después se añadió un límite de tamaño y nuevas verificaciones de arneses en este tipo de atracciones. Aún así, la imagen mental de alguien cayendo de una altura tan grande persigue a quienes estuvieron ahí esa noche, y fue un recordatorio de que la confianza ciega en la seguridad de un juego puede romperse en un instante. Por desgracia, no todas las atracciones suaves son tan inofensivas como parecen. Un caso particularmente infame y doloroso fue el de Thunder River Rapids en Dreamworld, en Australia, un paseo familiar en balsas por rápidos artificiales. El 25 de octubre de 2016, 6 personas abordaron una balsa sin saber que estaban a minutos de una desgracia. Una bomba de agua falló, el caudal disminuyó y una de las balsas se quedó atascada en el mecanismo de la cinta transportadora. Antes de que el operador pudiera reaccionar, otra balsa con los 6 pasajeros llegó por la cinta y chocó contra la balsa detenida. La cinta, aún en movimiento, las hizo levantarse violentamente. En segundos, ambas embarcaciones voltearon. Los ocupantes fueron arrojados y succionados hacia el mecanismo interno del juego. En una escena digna de la peor pesadilla, 4 de ellos, 2 hombres y 2 mujeres, fallecieron aplastados por las cintas y engranajes, sufriendo lesiones irreconocibles por la compresión. Milagrosamente, 2 niños que también iban en la balsa sobrevivieron ilesos físicamente, aunque quedaron en estado de shock. Este accidente conmocionó a Australia. Era el peor ocurrido en un parque australiano desde 1979, cuando un incendio en la atracción Ghost Train de Sydney mató a 7 personas. Investigaciones posteriores revelaron la falta de mantenimiento y capacitación. La atracción tenía un historial de averías ignoradas. DreamWorld cerró sus puertas por días de duelo y finalmente clausuró la atracción para siempre. Aquella soleada tarde de primavera se convirtió en tragedia nacional, haciendo a todos preguntarse: ¿cómo un paseo aparentemente tranquilo terminó en tal horror? La respuesta pues obviamente fue amarga. Errores humanos y técnicos en cadena, invisibles al público, que gestaban una catástrofe bajo la superficie. Antes de descender más, recordemos que incluso las montañas rusas más modernas pueden fallar sin aviso. En junio de 2015, en el parque Alton Towers, en Inglaterra, la futurista The Coaster Smaller, famosa por sus 14 inversiones, vivió un choque estremecedor. Un tren lleno de pasajeros fue enviado por error mientras otro tren vacío estaba detenido en la vía. El resultado, pues ambas unidades colisionaron a alta velocidad. Los gritos llenaron el aire. 16 personas quedaron heridas y 5 de ellas con lesiones muy graves. 2 chicas jóvenes de tan solo 17 y 19 años perdieron sus piernas debido al aplastamiento sufrido en el impacto. Las demás sufrieron fracturas, hemorragias y trauma psicológico severo. El rescate fue complicado, comparado por médicos como jugar Jenga humano, al extraer cuerpos atrapados entre hierros retorcidos. Este incidente, aunque sin víctimas mortales, demostró cómo una falla de comunicación y un despiste pueden lacerar vidas en segundos. Merlin Entertainments, la operadora, fue multada con 5 millones de libras por infringir las normas de seguridad. The Smiler reabrió tras mejoras, pero la experiencia de sus víctimas dejó una huella permanente. A medida que bajamos otro peldaño en este tenebroso iceberg, encontramos accidentes con múltiples fallecidos, eventos que dejaron cicatrices colectivas en la memoria y reforzaron normas de seguridad en toda la industria. Uno de los más impactantes ocurrió en Battersea Park, Londres, Reino Unido, en 1972. El 30 de mayo de ese año, la atracción estrella del parque, la montaña rusa Big Dipper, una antigua coaster de madera, sufrió un fallo catastrófico en la subida inicial. Mientras un tren era alado cuesta arriba, de pronto la cadena de arrastre se soltó
resultó y para colmo el freno antirretroceso no funcionó. En un instante el tren lleno de gente salió disparado hacia atrás sin control y embistió otro tren que aguardaba en la estación. El impacto fue devastador. Padres de hijos que minutos antes reían con nervios en la cola, ahora gritan de terror. 5 niños perdieron la vida en el choque y otros 13 pasajeros quedaron gravemente heridos. Aquella fue y sigue siendo la peor tragedia en una montaña rusa de la historia en cuanto a muertes de pasajeros se refiere. La noticia conmocionó al país. ¿Cómo un juego tan popular pudo fallar tan terriblemente? El Big Dipper jamás volvió a abrir y el parque de diversiones Battersea cerró sus puertas 2 años después, incapaz de superar la sombra del desastre. Viajemos ahora a Canadá, donde otro accidente múltiple estremeció a todo un continente. En la noche del 14 de junio de 1986, el parque Galaxyland, dentro del West Edmonton Mall, estaba lleno de vida. Unos disfrutaban de un concierto en el centro comercial, mientras otros hacían fila para la famosa montaña rusa Mindbender, la triple loop bajo techo más grande del mundo. La expectativa de los pasajeros se transformó en horror poco después de que el tren partiera. Un fuerte sonido metálico obligó a detener la atracción un par de veces esa noche, pero los operadores, confiando en los falsos avisos, la pusieron en marcha de nuevo. En pleno recorrido, el último carro del tren se descarriló súbitamente antes del tercer bucle. Los testigos relatan haber visto el vagón trasero tambaleándose anormalmente. Sus ruedas se habían soltado del riel por completo. Con el tren aún avanzando a 96 km por hora, ese carro empezó a golpear los rieles descontrolado. Los arneses de seguridad de sus 4 ocupantes se abrieron por la vibración y en un instante todos salieron volando hacia el vacío. 2 de ellos, una pareja de jóvenes de 21 y 24 años, cayeron desde la altura del loop y sus cuerpos chocaron contra la columna de concreto, provocándoles obviamente una muerte casi que instantánea. La tercera víctima, un hombre de 24 años, cayó desde el bucle y golpeó el suelo del mall, falleciendo poco después a causa del impacto. El cuarto pasajero del vagón milagrosamente sobrevivió, pero quedó con heridas críticas y con secuelas de por vida. Otros 19 pasajeros en los vagones delanteros sufrieron lesiones al quedar el tren frenado invertido en medio del bucle. El pánico se apoderó del lugar, la atracción se mecía entre hierros retorcidos mientras sonaban sirenas y la gente corría aterrada. La investigación reveló que 4 pernos cruciales en el montaje de la rueda habían fallado, probablemente por un defecto de diseño sumado a mantenimiento insuficiente. Tras más de un año cerrada para mejoras de seguridad, en este caso se modificaron los trenes, se añadieron cinturones y sistemas antidescarrilamiento, Mindbender reabrió. Pero la sombra de aquella noche trágica nunca se disipó del todo. Finalmente, en el año 2023, la atracción fue retirada definitivamente. Sus bucles ya eran solo una leyenda negra. En otros rincones del mundo también ocurrieron desastres con varios fallecidos, algunos menos conocidos pero igualmente escalofriantes. En Japón, el Día del Niño del año 2007, en el parque Expoland en Osaka, la montaña rusa de pie Fujin Rollin 2 de 6 coches presentó una fisura no detectada en el eje, lo que provocó que el segundo coche se descarrilara en plena curva. El tren se estrelló contra una barandilla. Una universitaria de 19 años murió en el acto y 19 pasajeros quedaron heridos entre los restos. La investigación destapó algo indignante. Ninguno de los ejes de ese juego había sido reemplazado en 15 años de operación a pesar del desgaste. De hecho, empleados admitieron haber falsificado informes de seguridad y postergado revisiones obligatorias. 3 responsables fueron acusados por negligencia profesional. Este caso resonó internacionalmente como ejemplo de cómo la avaricia y la dejez pueden matar, dejando lecciones que fortalecieron las regulaciones en parques japoneses y de todo el mundo. Latinoamérica también vivió su cuota de tragedias. En la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2019, la tradicional feria de Chapultepec se convirtió en escena de horror. La icónica montaña rusa de acero llamada Quimera, Triple Loop, sufrió no uno, sino 2 fallos mecánicos concatenados. Primero, el último vagón se desenganchó y se descarriló debido a una falla en la unión. Acto seguido, ese vagón salió disparado y chocó contra la parte de la estructura. En el tren iban 20 personas que de pronto sintieron un golpe seco y luego fueron sacudidas violentamente. 2 jóvenes de 18 y 21 años murieron por el trauma craneal tras ser lanzados del vagón contra los rieles. Otros 2 visitantes, ambas mujeres, quedaron gravemente heridas, con fracturas y cortes, mientras el resto entraba en pánico total. Familias enteras presenciaron la macabra escena desde el suelo, algunos grabando sin creer lo que veían. La investigación reveló que la montaña rusa operaba sin las condiciones de seguridad adecuadas, con falta de mantenimientos e incluso con trenes incompletos, es decir, menos coches de los diseñados, lo que alteraba obviamente el balance.
Este terrible accidente obligó a clausurar la feria de Chapultepec de inmediato y tras décadas de funcionamiento, el parque fue cerrado permanentemente. El nombre de Quimera quedó grabado en la memoria colectiva de México como sinónimo de negligencia mortal. Aquel día, lo que empezó como una tarde alegre terminó con ambulancias a toda sirena y un parque de diversiones convertido en un lugar fantasma. La tragedia cruzó fronteras a través de varios videos virales, recordándonos que la seguridad debe ser prioritaria en cualquier lugar destinado a la diversión. Hemos llegado al nivel más bajo, lo más oscuro y aterrador. Aquí se encuentran los peores desastres en parques temáticos, aquellos que cobraron numerosas vidas de forma espantosa y marcaron para siempre la historia de estos lugares. Son tragedias tan profundas que cuesta creer que ocurrieron en sitios diseñados para la felicidad. Así que prepárate porque el último caso es verdaderamente sobrecogedor. Comenzamos este nivel final con un evento que sacudió a China y al mundo entero por su violencia. El 19 de junio de 2010, en el parque OCT East Shenzhen en China, decenas de personas hacían fila para una atracción futurista, Space Journey, un simulador de despegue espacial con 11 cabinas que rotaban y vibraban para imitar la aceleración de un cohete. De repente, durante el ciclo del juego ocurrió lo impensable. Las luces se apagaron por un apagón seguido de una explosión ensordecedora. Testigos relatan que las cabinas empezaron a chocar entre sí en la oscuridad, en segundos de caos total. Todas las 11 cápsulas se soltaron del mecanismo, algunas se estrellaron contra el techo, otras cayeron 15 metros hasta el suelo con sus ocupantes atrapados. Los visitantes escuchaban gritos aterradores mientras huían confusos del pabellón. Cuando llegó la ayuda, la escena era dantesca: techos destrozados, escombros, humo y muchos cuerpos tendidos. Se confirmaron 6 personas muertas y 10 gravemente heridas entre los restos de la atracción. Muchos de los sobrevivientes presentaban fracturas múltiples y contusiones severas. Algunos quedaron colgando de sus asientos destrozados hasta ser rescatados. Fue escrito como el peor accidente en un parque chino desde que existe este tipo de recintos. Las autoridades atribuyeron la causa a una grave falla eléctrica y de diseño, descartando inicialmente un error humano. El presidente de la compañía propietaria apareció públicamente pálido pidiendo disculpas a los familiares de los fallecidos. China ordenó inspecciones nacionales a todas las atracciones similares. Space Journey jamás reabrió, quedó convertida en un símbolo de cómo la alta tecnología puede volverse una trampa mortal en un instante. Hasta el día de hoy, muchos en Shenzhen recuerdan con escalofríos la tragedia y los parques de diversión del país no volvieron a ser vistos con la misma inocencia. Si hablamos de horrores en parques, pocos incidentes igualan la crueldad de un accidente en un juego acuático. En agosto de 2016, el parque Shirley Terban de Kansas City, en Estados Unidos, ofrecía a sus visitantes la emoción del Bear Brook, el tobogán de agua más alto del mundo. Este gigante de 51 metros de altura, equivalente a un edificio de 17 pisos, prometía adrenalina pura al descender en una balsa de 112 km por hora, pero ocultaba un error fatal en su diseño. El 7 de agosto de 2016, Caleb Schwab, un niño de 10 años, subió emocionado en una balsa con 2 mujeres adultas. Al iniciar la vertiginosa bajada, la balsa tomó tanta velocidad que salió disparada del carril en la colina secundaria, elevándose en el aire. En ese instante, la cabeza de Caleb impactó contra un arco de metal que sostenía la malla de seguridad superior, y el niño fue separado de su cabeza al instante. Su cuerpo sin vida cayó dentro de la misma balsa. Ante la mirada atónita de las 2 pasajeras que iban con él, ellas también sufrieron heridas, fracturas en la mandíbula, rostro y ojos negros por el golpe. La escena era inimaginable. Otros visitantes esperaban abajo y vieron llegar la balsa con la malla rota, salpicaduras de sangre y las 2 mujeres gritando histéricas mientras trataban de auxiliar al pequeño. Caleb era un hijo de un legislador estatal de Kansas y había ido ese día al parque en un evento especial para funcionarios públicos y sus familias. La indignación y el dolor que siguieron fueron inmensos. Investigaciones revelaron que los dueños de esa atracción apresuraron la construcción sin tener ingenieros calificados, ignoraron normas básicas de física e incluso evitaron inspecciones gubernamentales gracias a las lagunas legales de Kansas. La malla de seguridad, puesta para evitar que las balsas volaran fuera del tobogán, terminó siendo la causa de la tragedia, al colocar peligrosos arcos rígidos sobre un recorrido inestable. Salió a la luz que varias balsas ya habían volado y golpeado esa misma estructura en días previos, hiriendo a otros usuarios, pero los operadores restaron importancia a esos incidentes. Y peor aún, una firma de ingeniería externa había advertido antes de la apertura que era garantizado que las balas salgan volando ocasionalmente, dada la física del diseño, y aún así, el parque inauguró Bear Brook con bombos y platillos.
Tras la muerte de Caleb, los responsables fueron acusados de homicidio imprudente y otros cargos. El tobogán fue demolido en 2018 antes de que nadie más resultara herido. Este suceso, espantoso donde se mire, dejó una herida profunda en la industria. Nunca antes un niño había perdido la vida de forma tan violenta en una atracción acuática. Esta atracción, cuyo nombre irónicamente significa loco en alemán, pasó a la historia como un ejemplo de arrogancia y negligencia imperdonables en la búsqueda de un récord mundial. Finalmente hemos llegado al fondo del helado iceberg, a la tragedia más mortífera en un parque temático que se recuerde. Para muchos el peor desastre no vino en una montaña rusa ni de un fallido simulador, sino de un incendio infernal que expuso cuán vulnerables podemos ser ante una combinación de instalaciones precarias y la falta de protocolos. Hablamos del fuego del Castillo Encantado, Haunted Castle, en Six Flags Great Adventure, en Nueva Jersey. Un hecho escalofriante que conmocionó a Estados Unidos en 1984. La noche del 11 de mayo de 1984, cientos de jóvenes disfrutaban de las atracciones del parque. El Castillo Encantado era un paisaje del terror temporal, construido con remolques unidos entre sí, lleno de efectos especiales baratos pero divertidos. Un grupo de amigos entraba riendo, esperando unos sustos de broma con vampiros de utilería. Pero alrededor de las 6:35 p.m. algo salió terriblemente mal. Un incendio real estalló dentro del laberinto oscuro. Las paredes eran de materiales altamente inflamables. En segundos, las llamas se propagaron alimentadas por el aire acondicionado. Adentro, la risa se convirtió en pánico. La gente no encontraba la salida en medio de la humadera negra y la confusión. 8 adolescentes quedaron atrapados en el laberinto ardiente y parecieron asfixiados y quemados antes de poder escapar. Cuando los bomberos finalmente controlaron el fuego, hallaron los cuerpos calcinados de los 5 chicos apilados en un rincón, creyendo inicialmente que eran maniquís derretidos de lo irreconocibles que estaban. Aquella imagen macabra persigue a los rescatistas hasta el día de hoy. La investigación sacó a la luz una cadena atroz de negligencias. El castillo era considerado estructura temporal, por lo que no tenía rociadores ni alarmas contra incendios activas, a pesar de las recomendaciones de consultores de seguridad. Un simple encendedor utilizado por un joven para alumbrar el camino pudo haber iniciado el fuego. Según se cree, Six Flags y sus directivos fueron acusados penalmente de homicidio por negligencia, aunque en el juicio lograron ser absueltos argumentando que se trató de un acto de incendio intencional imposible de prever. Aún así, la empresa terminó pagando más de $18 millones en acuerdos civiles a las familias de las víctimas. Tras el siniestro, las normas cambiaron. Nunca más se permitió operar atracciones similares sin estrictas medidas de seguridad contra incendios, pero el daño estaba hecho. 8 vidas de jóvenes se apagaron en medio de un terror inimaginable, en un lugar que se suponía que brindaba diversión inofensiva. Para muchos, este es el suceso que corona la lista de las peores tragedias en parques de diversiones. Representa la cúspide del horror en este iceberg, un evento donde la realidad superó cualquier pesadilla y del cual surgió la lección más dolorosa de todas. Y bueno, hemos recorrido juntos este sombrío iceberg de accidentes en parques temáticos, desde leves sustos hasta cataclismos con múltiples víctimas. Cada nivel nos mostró que la diversión tiene un lado oscuro cuando falla la seguridad, la responsabilidad o la prudencia. Estos incidentes, respaldados por hechos documentados, no son leyendas urbanas ni exageraciones, sucedieron realmente y cambiaron para siempre las vidas de quienes estuvieron allí. Gracias a ellos, a pesar de ellos, la industria de parques ha implementado innumerables mejorías, como mejores protocolos, mantenimientos rigurosos, capacitaciones, leyes más estrictas, y hoy en día un parque de atracciones es estadísticamente muy seguro, pero las historias que escuchaste sirven como recordatorio escalofriante de por qué esas medidas son tan necesarias. Al visitar tu parque favorito, seguramente seguirás subiéndote a las montañas rusas y atracciones confiando en su seguridad. Y sí, así debe ser, pues la intención no es infundir miedo irracional, sino respeto por las normas y la conciencia de que detrás de cada juego hubo aprendizajes a veces escritos con sangre. Cada vez que abroches tu cinturón en un asiento o escuches las instrucciones de seguridad, recordarás, aunque sea vagamente, que costó mucho llegar a los estándares actuales. Las tragedias de este iceberg, por terribles que sean, han dejado un legado, ayudaron a construir una cultura de seguridad más sólida en los parques temáticos de todo el mundo. Para terminar, queda una reflexión. Las historias contadas aquí son homenaje a las víctimas y enseñanza para los futuros visitantes. La próxima vez que entres a una casa embrujada o que te montes a una montaña rusa gigante, sabrás que existen héroes anónimos, inspectores, ingenieros, operadores conscientes, que están trabajando tras el telón para que esas tragedias nunca se repitan. Y si alguna vez sientes un leve escalofrío al subir, no será solo por la adrenalina normal del juego, sino quizás por la memoria de este misterioso y dramático viaje que realizamos hoy.
porque ya conoces el iceberg oculto bajo la brillante superficie de los parques de diversiones y aún así eliges disfrutar con precaución. La diversión continúa pero con los ojos abiertos. Cada tragedia aquí descrita nos deja un aprendizaje grabado con dolor. Aunque suene contradictorio al conocer estas historias, honramos la memoria de las víctimas y hacemos más segura la diversión futura. La próxima vez que visites un parque temático, disfrútalo con emoción, pero también con ese pequeño granito de respeto que nace de saber lo que puede ocultarse bajo la superficie. Mantente siempre alerta y sigue las indicaciones, y vive la adrenalina sabiendo que detrás de cada risa en la montaña rusa hay cientos de lecciones de seguridad aprendidas a fuego. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarme a este recorrido. Mantente curioso y nos vemos en el próximo viaje. Para cerrar este video quiero agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Ahí me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo, pero muchísimo seguir compartiendo contenido interesante de misterio, ciencia y salud. Nos vemos en el próximo video. Explora lo desconocido si te atreves a soportarlo.